Como bien sabemos, el aparato urinario es un conjunto de órganos que se encargan de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan todos aquellos organismos y desechos nitrogenados del metabolismo, como lo pueden ser la urea, la creatinina y el ácido úrico y otras sustancias tóxicas. Este aparato consta de lo que son los dos riñones, los dos uréteres, la vejiga, el esfínter y la uretra. La anatomía y la fisiología del riñón nos dicen que es un órgano complejo cuya función consiste en filtrar los productos residuales de la sangre y producir la orina. Los uréteres son tubos estrechos de menos de 6 mililitros y pueden llegar a medir de largo entre 25 y 30 centímetros. La vejiga es un órgano muscular hueco y distensible y en los hombres se encuentra delante del recto y en la mujer anterior a la vagina e inferior al útero. La uretra, para salir del cuerpo, la orina necesita pasar desde la vejiga por la uretra y sale al exterior por un orificio externo. El que es el meato urinario, que va de la mano con la minción. La minción tiene lo que son los músculos esfínteres, los cuales son el esfínter interno, que se considera que es involuntario, y el esfínter externo, que se considera que es voluntario. También podemos mencionar que la formación de la orina se puede dividir en filtración, reabsorción, secreción y control de la orina. El cuerpo absorbe los nutrientes de los alimentos y los usa para el mantenimiento de toda función corporal, incluida la energía y la autorreparación. Una vez que el cuerpo absorbe lo que necesita el alimento, los productos de desechos, los desechos permanecen en la sangre y el intestino. El aparato urinario trabaja con los pulmones, la piel y los intestinos, los cuales también excretan los desechos para mantener un equilibrio. Las sustancias químicas y el agua en el cuerpo. El sistema urinario se mantiene de lo que son muchas funciones. Estas van en conjunto con los órganos que la componen cada uno. Cada órgano tiene una función diferente. Por ejemplo, los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre, ayudan a regular el pH, la glucosemia y producen diferentes tipos de hormonas. Por esta razón se dice y se considera que el sistema urinario es tan importante para el cuerpo porque nos ayuda a expulsar todos aquellos desechos que ya no necesitamos en nuestro cuerpo, y nos ayuda, cuando excretamos esto, también nos ayuda a evitar que se formen colonias de bacterias en nuestro aparato urinario. Y esto es con las diferentes funciones que les decía, dependiendo de cada órgano que se presenta. Cada función es importante y es necesaria para nuestro cuerpo para que haya un equilibrio y un balance. Funciones del sistema urinario. Los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre, ayudan a regular la presión arterial, el pH y la glucemia. Producen dos hormonas, las cuales son el calcitriol y la eritropoyetina, y excretan los desechos en la orina. Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga almacena la orina y excreta a través de la uretra. La uretra expulsa la orina del cuerpo. Más adelante le vamos a explicar sus funciones y más detalladamente. Los órganos que conforman el sistema renal serían el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra.
Los riñones son órganos pares principales del sistema urinario humano, de color rojizo y con forma de alubia. El riñón típico de un adulto mide entre 10 y 12 centímetros de longitud, que serían de 4 a 5 pulgadas, entre 5 y 7 centímetros de ancho, que serían de 2 a 3 pulgadas, y 3 centímetros de espesor, que serían 1 pulgada, y pesa entre 135 y 150 gramos, que serían de 4,5 a 5 onzas. La anatomía de los riñones está conformada por una interna y una externa. La anatomía externa está formada por un hilo renal y cada riñón está compuesto por 3 capas de tejido, que son la cápsula renal, la cápsula adiposa y la fascia renal. La anatomía interna está conformada por la corteza renal, la médula renal, pirámides renales, papila renal, columna renal, lóbulo renal, nefrona, conducto colector, conductos papilares, cálices mayores, cálices menores y cápsula renal. La anatomía externa de los riñones. Acá les mostraré dónde se encuentran situadas cada una y en qué consisten, cuál es su función. Comencemos por el hilo renal, que se encuentra en esta parte, que dice de que es una concavidad medial en el borde por el cual pasan los vasos renales, vasos linfáticos, el plexo nervioso y la pelvis renal para comunicarse con el seno renal en esta parte. Como lo dije anteriormente, el riñón está cubierto por 3 capas de tejidos. La cápsula renal dice que es la capa más profunda, como observamos acá. Es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso y regular que continúa con la capa externa del uréter. Esta lámina sirve como barrera contra traumatismos y ayuda a mantener la forma del órgano. La cápsula adiposa, que es esta de acá, dice que es la capa intermedia. Es una masa de tejido adiposo que rodea la cápsula renal. También protege al riñón de los traumatismos y lo sostiene con firmeza en su sitio dentro de la cavidad abdominal. Y la capa que está más superficial es otra capa delgada de tejido conectivo denso y regular que fija el riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. Estas serían las 3 capas. Continuando con la anatomía interna de los riñones. Si hacemos un corte frontal de los riñones, muestran 2 regiones distintas. Una región superficial de color rojo claro llamada corteza, que es esta que encontramos acá, que como le dice, de un color rojo claro. Y otra porción que es una región profunda de color pardo rojizo denominada médula renal, que es esta que vemos acá. Las pirámides renales, que son estas, dice que son las divisiones triangulares, como vemos en la forma triangular, de la médula renal. La médula renal está compuesta por 8 a 18 pirámides renales. Las papilas renales dice que son el final estrecho más interno de una pirámide. La columna renal, que es esto de acá, dice que es una de las prolongaciones de la corteza renal que ocupa los espacios comprendidos entre cada una de las pirámides. Continuando con el lóbulo renal, dice que es toda esta parte, que consta de una pirámide renal, una región subyacente de la corteza y la mitad de cada columna renal subyacente. La nefrona, que es esto amarillo que vemos acá, dice de que es la unidad estructural funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. Los conductos colectores, que están acá, dice que son un conjunto de conductos existentes en el riñón. Están formados por la unidad de varios túbulos conectados distales, procedentes de las unidades funcionales básicas del riñón, que reciben el nombre de nefronas, como lo vimos a continuación. Acá se encuentra el cáliz menor y el cáliz mayor. Dice de que el cáliz menor recibe la orina de los conductos papilares de una papila renal y la envía a un cáliz mayor, que sería esta parte de acá. A partir de los cálices mayores, la orina drena
en una cavidad más grande denominada pelvis renal y luego a través de los uréteres hacia la vejiga. Cada riñón tiene entre 8 a 18 cálices menores y de 2 a 3 cálices menores. Y la cápsula renal, que es esta de acá, dice que es el tejido fibroso conjuntivo que rodea cada riñón. Con esto, eso es lo que formaría la anatomía interna de los riñones. Funciones del riñón. Una de ellas es la regulación de la composición iónica de la sangre. Los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, en especial sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato. ¿Pero qué significa esto? El riñón trabaja a base de la parte del glomero, que es donde inicia la formación de la orina. El glomero hace la absorción de todos los nutrientes que se van a ir al torrente sanguíneo, pero luego tiene una parte que la va a desechar. Entonces, esta absorción que hace a nivel de los vasos sanguíneos también va a ser absorción de electrolitos a través de algo que se denomina bomba sodio-potasio. Entonces esta bomba de sodio-potasio es la que se encarga de regular los niveles de la presión arterial. Por eso se dice que tiene una composición iónica, porque funciona a base de electrolitos para poder mantener los niveles homeostáticos normales, aclarando que los electrolitos son, por ejemplo, el sodio, el calcio, el cloruro y el potasio. La regulación del pH sanguíneo. Los riñones excretan una cantidad variable de iones de hidrógeno hacia la orina y conservan los iones bicarbonato, que son importantes para amortiguar los hidrógenos de la sangre. Estas dos funciones contribuyen a mantener el pH sanguíneo. Como sabemos, la sangre tiene un pH que va de 7.35 a 7.45. Entonces el riñón es el que se encarga de regular esto, para que la homeostasia se mantenga dentro de los niveles normales. ¿Cómo se logra? Conservando los niveles de bicarbonato en niveles normales. Regulación de la volemia. Los riñones regulan la volemia a través de la conservación o la eliminación de agua en la orina. El aumento de la volemia incrementa la tensión arterial y un descenso de esta disminuye la tensión arterial. Como le acabo de decir, la regulación se lleva a cabo a través de la eliminación del agua, de la orina. En la orina, si bien hay desechos que se eliminan, también hay moléculas de agua que se eliminan. Entonces, la volemia se refiere al volumen total de sangre circulando en el cuerpo. Entonces, si esta está regulada y está a sus niveles normales, va a hacer que la presión arterial se mantenga en sus niveles indicados. Regulación de la tensión arterial. Como le hemos venido diciendo, la regulación de la composición iónica de la sangre, la regulación del bicarbonato, la regulación de la volemia ayudan a la tensión arterial, a regularla. Pero también los riñones intervienen en la regulación de la tensión arterial mediante la secreción de la enzima renina, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que el aumento de la renina eleva la tensión arterial. ¿Qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Dice que es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea. Producción de hormonas. Los riñones producen dos hormonas, el calcitriol, la forma activa de la vitamina D, ayuda a regular la homeostasis del calcio, y la eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos. Si bien el riñón no pertenece al sistema endocrino, funciona a base de hormonas. Entonces, una de las hormonas que produce es la eritropoyetina. Esta estimula a la célula madre a nivel del hueso para que se produzcan eritrocitos, como por ejemplo cuando el cuerpo se encuentra ante una pérdida de ellos. La otra hormona que produce es el calcitriol, la forma activa de la vitamina D. Esta estimula la absorción del calcio, así manteniendo su homeostasia. Regulación de la glicemia. Al igual que en el hígado, los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la glucogénesis, que es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa y luego liberar glucosa hacia la sangre para mantener una glucemia normal. Cuando decimos glucemia se refiere a la cantidad de glucosa o azúcar en la sangre.
Excreción de desechos y sustancias extrañas mediante la formación de la orina. Los riñones contribuyen a la excreción de desechos, o sea, sustancias que no cumplen una función útil en el cuerpo. Algunos de los desechos excretados con la orina son los productos de reacciones metabólicas, como el amoníaco y la urea, que se forman luego de la diseminación de los aminoácidos, la bilirrubina procedente del catabolismo de la hemoglobina, la creatinina de la degradación de la creatinina fosfato en las fibras musculares y el ácido úrico del catabolismo de los ácidos nucleicos. Coincidiendo con el tema del sistema renal, tenemos el proceso de formación de orina. Para antes tenemos que saber qué son las nefronas, ya que conforma el sistema renal. La nefrona pues es la unidad estructural y funcional de cada riñón. Claro, tiene componentes los cuales van a intervenir a que se dé el proceso de formación de orina, como lo son el glomérulo, túbulo proximal, asa de Heine, túbulos distales y colectores. Tenemos el proceso de formación de orina, como lo son la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Vamos a empezar con la filtración, con el proceso número 1. Dice que es la formación de orina que comienza con el proceso de filtración, que tiene lugar continuamente en los corpúsculos renales, cápsulas de Bowman, más los glomérulos que se encierran. Ahora bien, este proceso va a intervenir en que la sangre va a fluir a través de esos glomérulos, que son los componentes, que es uno de los componentes de la nefrona, va a intervenir y va a llevar como cierta presión. Esa presión pues va a permitir de que ciertas sustancias que están fuera de los glomérulos o adentro de estos glomérulos, como lo es el agua, pues vayan directamente a las cápsulas de Bowman. Ahora bien, puede pasar el caso de que esta presión vaya como bajando o no vaya como una presión directamente con una fuerza que debería. Entonces, el proceso de filtración pues no se va a llegar a hacer, por lo tanto la formación de orina no se va a hacer. Ahora bien, se dice de que la filtración glomerular tiene lugar a un ritmo de 125.000 por minuto. En consecuencia, los riñones producen cada día aproximadamente 1.801 de filtrado glomerular. Vamos con la reabsorción, que sería como el proceso número 2, y dice que es el movimiento de sustancias que pasan de los túbulos renales a los capilares sanguíneos, situados alrededor de ellos, capilares peritubulares. Bueno, en este caso, como reabsorción, como su palabra lo dice, va a absorber aquellas sustancias que nos va a permitir, que ingerimos, que nos va a ayudar en nuestro organismo, como lo son ciertos nutrientes, principalmente el agua, que sería como tal, nutrientes como lo son glucosa, azúcar, como lo son sodio, sal, como lo son potasio, o diversos nutrientes que nos van a contribuir a un buen organismo, a obtener un buen organismo. Ahora bien, tenemos la secreción como proceso número 3, que en este caso pues es el proceso por el que las sustancias pasan a la orina en los túbulos distales y colectores, desde la sangre de los capilares que rodean estos túbulos. Ahora bien, con el proceso número 3 de la secreción, pues en este caso sería como lo inverso al proceso de absorción, ya que en este caso pues vamos a eliminar aquellas sustancias que no nos van a contribuir a nuestro organismo, como lo son ciertos desechos, como lo son algunos fármacos como la penicilina, otras sustancias serían como ácido úrico, creatininas u otras sustancias que pues no nos van a contribuir en nuestro organismo. Por lo tanto, se tienen que eliminar, ¿verdad? También tenemos que esta secreción tubular va a desempeñar un papel crucial en el mantenimiento y equilibrio líquido, electrolítico y ácido básico. Por lo mismo que se va a eliminar aquellas sustancias que no nos van a contribuir a un buen organismo, pues vamos a tener como un equilibrio, como una homeostasia que pues vamos a mantener en nuestro organismo. Como excreción tenemos como proceso número 4, el último, la orina sale de los riñones a través de los uréteres hasta la vejiga. La vejiga pues se va a dilatar hasta el punto de llenarse. Cuando esto sucede pues va a mandar como a terminaciones nerviosas a nuestro cerebro que nos va a indicar que pues ya tiene que ser como expulsado esta orina. Ahora bien, tenemos términos relacionados con las cantidades anómalas de orina. Son 3 como términos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Tenemos anuría, que en este caso va a ser la ausencia de orina
la poliuría, que en este caso va a ser la escasa presencia de orina, y la oliguría, que sería la cantidad excesiva de orina, que en este caso pues son 3 terminaciones que serían más regidas por una patología. Ahora bien, tenemos que en un adulto pues va a andar la orina de expulsión, que tenemos realmente de expulsar, serían de 100 a 1500 mililitros en 24 horas. Son tubos colectores de cada riñón que pasan a la pelvis renal y siguen por el uréter hacia la vejiga urinaria. La pelvis renal es el extremo superior del uréter en forma de lavabo, que se encuentra en el interior del riñón. Los uréteres son tubos estrechos de menos de 6 milímetros de ancho y de 25 a 30 centímetros de largo. Ambos uréteres y pelvis renales están revestidos por mucosa y que el uréter tiene una gruesa pared muscular. La contracción de cada músculo produce movimientos de tipo peristaltismo que ayudan a la orina a bajar por la uretra hacia la vejiga. La mucosa de revestimiento de los uréteres está ricamente provista de terminaciones nerviosas sensitivas. La estructura de los uréteres, ellos son tubos largos y estrechos, con un extremo superior expandido de la pelvis renal, situado dentro del riñón y revestido con mucosa. Los uréteres tienen 3 capas de tejidos que son de adentro hacia afuera. La capa del tejido conjuntivo fibroso está formada por un tejido conjuntivo que recubre el uréter y la aísla del resto de los tejidos. La capa de mucosa está recubierta por un tipo de epitelio estratificado, que es el epitelio transicional u urinario. Está la capa del músculo liso, que contiene fibras musculares longitudinales, circulares y espirales, que permiten el peristaltismo del uréter desde los riñones hacia la vejiga. Y se puede ver la gruesa capa del músculo liso que rodea la luz. La luz del uréter adopta una forma estrellada proporcionada por los pliegues de la mucosa, y es donde pasa la orina que llega de los riñones hacia la vejiga. La función. La función de los uréteres, ellos drenan la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria. Los uréteres son tubos delgados musculosos, uno a cada lado de la vejiga, que transportan la orina desde cada uno de los riñones hacia la vejiga. Los uréteres actúan de manera parecida al esófago. Ambos son conductos de paso, pero no por ello son pasivos. Mediante una serie de contracciones y relajaciones de sus paredes, la estructura tubular hace avanzar su contenido hacia adelante. Los uréteres destilan la orina gota a gota hacia la vejiga, situada en el fondo del pubis, donde queda almacenada hasta su expulsión al exterior a través de la uretra. Las características. Una es que son largos conductos excretores rectos. ¿Por qué? Porque por medio de ellos, esos dos son conductos, que es por donde desciende la orina desde los riñones hacia la vejiga. También tienen pared muscular gruesa, porque ellos son conductos que conectan los riñones con la vejiga, y por eso tienen una pared gruesa que tiene músculo. También están revestidos de epitelio transicional, porque está revestido de múltiples capas de células epiteliales. Al final del uréter, en su unión con la vejiga urinaria, se ubican los orificios uretrales, que permiten el paso de la orina. Estos actúan como válvulas que regulan el paso del contenido en una sola dirección. La vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco y distensible situado en la cavidad pelviana por detrás de la sínfisis del pubis.
En los hombres se encuentra por delante del recto, como vemos en la imagen. Aquí está el recto y aquí está la vejiga. En la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero. La vagina está acá, el útero está acá y la vejiga está acá. Los repliegues peritoneales mantienen la vejiga en su posición. Cuando se distiende un poco por la acumulación de la orina, adopta una forma esférica. Cuando está vacía, se colapsa. A medida que el volumen de la orina aumenta, toma una forma de pera, como lo vemos en la imagen acá, y asciende a la cavidad abdominal. Y acá en esta imagen está vacía. La capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 milímetros. Es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa el espacio por encima de la vejiga. La anatomía e histología de la vejiga. En el piso de la vejiga se encuentra el área triangular pequeña denominada trígono. Es un triángulo que tiene un aspecto liso. Como lo vemos en la imagen, acá está el trígono femenino y acá está el trígono masculino. Los dos ángulos posteriores del trígono mantienen dos orificios uretrales, como lo vemos en la imagen. Acá, acá, acá y acá. La desembocadura en la uretra, que es el orificio uretral interno, se encuentra en el ángulo anterior. Como la mucosa está adherida con una firmeza a la capa muscular. El trígono tiene aspecto liso, ya antes mencionado. Tiene 3 capas. La más profunda es la mucosa, una membrana compuesta por epitelio de transición y una lámina propia subyacente, similar a la de los úteros. Alrededor de la mucosa se encuentra la túnica muscular, también llamada músculo detrusor, un detrusor que impulsa, formada por 3 capas de fibras musculares lisas, como por ejemplo la longitudinal interna, circular media y la longitudinal externa. En la región superior de la vejiga está la serosa, que es una capa de peritoneo visceral. Como lo vemos en la imagen, acá está el músculo liso, la capa peritoneal y la mucosa vesical. Para salir del cuerpo, la orina pasa desde la vejiga por la uretra y sale al exterior por su orificio externo. En otras palabras, se dice que la uretra es la parte inferior del aparato urinario. La uretra es un tubo estrecho que tiene solamente unos 4 centímetros de largo en la mujer, pero alcanza una dimensión de unos 20 centímetros en el hombre. En la uretra tiene 2 funciones, que uno es la porción terminal del aparato urinario y es la vía para el movimiento del líquido reproductor, el semen, desde el cuerpo. En la mujer la uretra solo forma parte del sistema urinario. La uretra masculina, que la tenemos por aquí, está formada por lo que es la próstata, el cuello vesical, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa, y contiene el orificio uretral externo. En los hombres, la uretra mide aproximadamente de 17.5 a 20 centímetros, 4 o 5 veces de longitud más que la uretra femenina. La uretra masculina está dividida en 3 secciones, que se le conoce como la uretra prostática, que es la porción más ancha, la uretra membranosa, que es la porción más estrecha, y la uretra esponjosa, que es la porción más larga. Se extiende desde el cuello de la vejiga, pasa por la próstata y el pene hasta el orificio uretral externo.
En los hombres, tanto la orina como el semen salen del cuerpo a través de la uretra. La uretra prostática se le llama así porque transporta el semen desde la próstata y otras glándulas sexuales fuera del cuerpo a través del pene. La uretra membranosa es una corta porción de 1 o 2 centímetros a través de la musculatura del suelo de la pelvis, que contiene el esfínter uretral externo, un músculo estriado que controla voluntariamente la misión, y la uretra membranosa es la porción más estrecha de la uretra. Está la esponjosa, que se le llama así porque se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del pene. Una vaina eréctil que corre toda la cara ventral del pene. Llega al glande y se abre en el meato. Tiene una longitud de entre 9 a 11 centímetros. Y tenemos la uretra femenina, que esta consta del cuello vesical, el orificio uretral externo y el vestíbulo. La uretra en las mujeres es estrecha y mide entre 4 centímetros de longitud, que es significativamente más corta que la de los hombres, y esta se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo en el vestíbulo de la vagina. Y como ya se les mencionaba anteriormente, esta solo forma parte del sistema urinario. Vamos a hablar un poco de la micción. La micción es un proceso por el que la vejiga urinaria se vacía de orina cuando está llena. Esto sucede cuando se acumula suficiente orina en la vejiga y estas envían impulsos a la médula espinal y de ahí al cerebro. Se contrae el músculo de la pared vesical y se relaja el esfínter interno, permitiendo que la orina pase hacia la uretra. La vejiga se llena poco a poco hasta que la tensión de sus paredes se eleva por encima de un valor umbral y entonces se desencadena un reflejo llamado reflejo miccional, que provoca la micción, que es el hecho de orinar, y si no se consigue, al menos produce el deseo consciente de orinar. El proceso de micción es, en la mayoría de las veces, controlado voluntariamente. Al no realizar debidamente el proceso de micción, nos puede traer ciertos trastornos, ya que al retenerlo se disminuye o se anula la evacuación de la orina. Los riñones producen la orina, pero la vejiga urinaria por una u otra razón no puede completar el vaciado por sí misma. Entonces, la orina residual es un buen medio de cultivo para las bacterias y esto a menudo provoca infecciones vesicales repetidas. Ahora vamos a hablar un poco de las pruebas de laboratorio. Para conocer el estado de la función del riñón, se realizan un conjunto de pruebas de laboratorio clínico a partir de muestras de sangre, orina al azar y orina recogida durante 24 horas. Estas pruebas ayudan al médico a enfocar bien el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Los exámenes son examen general de orina, creatinina sérica, nitrógeno ureico, depuración de creatinina en orina 24 horas, proteínas en orina de 24 horas y tasa de filtrado glomerular. Examen general de orina. Se utiliza para detectar y controlar una amplia variedad de trastornos, como infecciones en las vías urinarias, enfermedad renal y diabetes. El análisis de orina implica examinar el aspecto, la concentración y el contenido de la orina. Los resultados anormales de un análisis de orina pueden indicar que hay una enfermedad. Por ejemplo, una infección en vías urinarias puede hacer que la orina se vea turbia en lugar de transparente. Tener niveles elevados de proteína en la orina puede ser un signo de enfermedad renal. Los resultados poco frecuentes de un análisis de orina suelen requerir más análisis para descubrir el origen del problema. La creatinina. La creatinina es un producto químico de desecho que lo produce el metabolismo muscular
y en una menor medida el consumo de carne. Los riñones saludables filtran la creatinina y otros productos de desecho de la sangre. Los productos de desecho filtrado salen del cuerpo por medio de la orina. Si los riñones no funcionan adecuadamente, se podrá acumular un mayor nivel de creatinina en la sangre. Los valores normales para la creatinina en sangre pueden ser de 0.84 a 1.21 miligramos por decilitro. Si bien esto puede variar de un laboratorio a otro, entre hombres y mujeres y según la edad. El nitrógeno ureico. Este es uno de los productos de desecho que los riñones eliminan de la sangre. Cuando los niveles normales de nitrógeno ureico están elevados, esto puede ser un signo de que los riñones no están funcionando de una manera eficiente. Los valores normales rondan entre 7 y 20 miligramos por decilitro. Los niveles de nitrógeno ureico tienden a incrementarse con la edad. Los bebés tienen niveles más bajos que otras personas y los límites varían en los niños. La depuración de creatinina. Esta mide lo bien que los riñones eliminan la creatinina de la sangre. Esta prueba brinda mejor información que una prueba de creatinina en la sangre con respecto al funcionamiento de los riñones. La prueba se realiza tanto con una muestra de sangre como con una muestra de orina que se toma durante un periodo de 24 horas. Los valores normales en los hombres rondan entre 97 y 137 milímetros por minuto y en mujeres 88 a 128 milímetros por minuto. Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Algunos utilizan diferentes mediciones o analizan las muestras de diferente manera. Proteínas en la orina de 24 horas. La prueba de proteínas en la orina mide la cantidad de proteínas en la orina. Las proteínas son sustancias que son fundamentales para el funcionamiento correcto del cuerpo. Es normal que haya proteínas en la sangre, pero cuando hay un problema con los riñones, las proteínas suelen filtrarse en la orina. Aunque una pequeña cantidad de proteínas en la orina es normal, una cantidad excesiva podría indicar una enfermedad de los riñones. Para una muestra de orina de 24 horas, el valor normal es menor a 80 miligramos por 24 horas. El valor normal puede variar en cada laboratorio. Tasa de filtración glomerular. Es un examen utilizado para verificar que también están funcionando los riñones. Específicamente, brinda un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de los glomérulos cada minuto. Los glomérulos son diminutos filtros en los riñones que filtran los residuos de la sangre. Los resultados normales van de 90 a 120 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Las personas mayores tendrán niveles de tasa de filtrado glomerular por debajo de lo normal, debido a que dicha tasa disminuye con la edad.